Este 7 de marzo se reúnen los colonos y aspirantes de colono en Paysandú, en la exposición Feria. Y participa la llamada Comisión de Colonos, que tiene toda una historia en su creación. Y justamente sobre ese tema, para historiar cómo surgió esta Comisión de Colonos, es que estamos con Carlos Daniel Griñola para que nos comente. Daniel, ¿cuál es el inicio de esta comisión y dónde surgió y cuáles son los objetivos de la misma? Bueno, Marcelo, muchas gracias por la entrevista y saludos a toda la audiencia. Le cuento un poco una historia cortita de hace un año atrás, en la Asamblea de Paso de los Toros de la Federación Rural. Esta institución, la Rural de Paysandú, Exposición Feria, propuso una moción en cuanto a formación dentro de la federación de una comisión de colonos. Se votó en la asamblea y se aceptó. La asamblea soberana, por supuesto. La Federación Rural mandó a cada federada del interior una invitación para que propongan nombres de colonos interesados en trabajar en esta comisión. Así fue que se formó una comisión de 10 integrantes de todo el país, de diferentes federadas, que trabajamos durante un año en temas inherentes al Instituto Nacional de Colonización. Dentro de los temas hay 10 puntos que hemos tratado, que son los más relevantes, en cuanto al cumplimiento de la ley, en cuanto a las personas, los directores que ocupen los cargos sean personas idóneas y no personas idóneas y no gente que por puestos políticos ocupen un cargo, tengan interés de ocuparlo, que no llegaran al diputado y le dan un cargo en el instituto. Entonces, llegamos a este punto de que estos 10 puntos tratados estaban, uno de los puntos era el futuro integrante del director que nos represente a todos. Para esto, y para no andar discutiendo entre las diferentes gremiales, lo que hicimos fue convocar a organizaciones con o sin personalidad jurídica, grupos y organizaciones de productores de todo el país, en las cuales hayan colonos. Así fue que se presentaron varios, del Movimiento por la Tierra, la Mesa de Colonos, Un Solo Uruguay, lo convocamos a Comisión Nacional, convocamos a CAF y a ANPL. Y de esas tres gremiales importantes del país no concurrieron a ninguna de las reuniones. Nos hicieron un boicot o no quisieron participar con nosotros, posiblemente porque quieran presentar una persona de ellos. Acá nosotros quisimos llamar a todas esas organizaciones chicas y grandes para poder conformar un director que nos represente, que tenga lo que yo dije, y disculpe Andrés, una persona seria, de trabajo y que tenga vergüenza. Vergüenza para que llegado el momento, si tiene que tomar decisiones que no le complacen o que van contra el productor, digo, se levante y se vaya o no vote o no acompañe ciertas cosas. Eso va a quedar en manos de la persona. Digo, un amigo y compañero de Un Solo Uruguay, Julián Cabrera y Ricardo García Pinto, nos presentaron a Andrés, nosotros no lo conocíamos y apoyamos a la persona, lo fuimos conociendo, participamos en diferentes eventos con Andrés Brioso y bueno, hoy estamos presentándolo a la sociedad, si bien él no se cocina en el primer hervor, una persona más que conocida, acá en el medio de repente quisimos hacer este llamado a la gente para que le puedan hacer las preguntas que correspondan y se desasnen de la forma de la persona que es. Efectivamente, junto a usted está Andrés Brioso, a quien lo integramos a esta entrevista para consultarle sobre esta particularidad porque hay un cambio de gobierno, por lo tanto habrán nuevos actores
ya sea de un lado o de otro, para negociar y para conversar la situación particular de los colonos. Así que sobre ese aspecto, ¿cuál es la situación hoy de los colonos en Uruguay? Y bueno, como dijo Daniel, los colonos se han organizado para elegir a una persona que los represente, y en realidad no tuvieron me invitaron a mí si los quería representar, y bueno, después de haberlo pensado unos días acepté. Voy a tratar de no defraudarlos. Lo que sí he visto, que he recorrido bastante el país, y tengo una aceptación que yo ni yo mismo me la esperaba. Digo, es algo que me sorprendió a mí mismo, y bueno, de aquí en más veremos, porque esto no lo definimos nosotros. Los colonos realmente van a presentar su candidato, y algunas otras instituciones que no son de colonos van a presentar a la persona que ellos pretendan, ¿no? O sea, el que define esto en definitiva es el ministro de Ganadería, lo presenta al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo es el que decide, ¿no? Y ese representante integra el directorio del Instituto Nacional de Colonos, ¿es así? Ese representante integraría el directorio del Instituto de Colonización, por supuesto, en representación de los productores. Ese es el cometido, y toda la vida fue así. Lo único que nunca se cumplió, siempre fue un puesto político más. Y bueno, tenemos la esperanza en esta oportunidad de que los productores sean realmente representados, ¿no? Que fue lo que nos dijo el ministro cuando fuimos a charlar con él, ¿no? Que tenía que haber un cambio, que eso iba a cambiar, que realmente iba a poner un verdadero representante de los productores, ¿no? Justamente lo que decía Daniel con respecto a las instituciones que fueron convocadas y la expectativa que se genera en un ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca que es del mismo palo, es decir, no por ser colono, pero sí por estar y conocer todo el sistema productivo agropecuario. ¿Tienen alguna expectativa ustedes de que se lleguen algunos cambios que alguna vez supieron plantear? O sea, la esperanza es lo último que se pierde. Carlos María es un hombre muy preparado, y eso del palo es por ser productor, no por corresponder a una clase política. Esto es un movimiento que no hace política partidaria. Pero yo lo conozco desde el gremialismo, es una persona con mucha capacidad, y bueno, yo tengo fundadas esperanzas en él. Si bien en el fondo el que decide todo esto después es el ministro de Economía, ¿no? Ahora en este caso es ministra de Economía. Por primera vez se da en el Uruguay que hay una mujer que es ministro, ¿no? Bueno, habrá que luchar y plantear las cosas, no solo reclamar, sino proponer. Daniel, uno de los objetivos de este encuentro es ir conociendo a quien los iría a representar o quien ustedes van a proponer que los representen. En concreto, las expectativas que ustedes tienen a través de esta representación es llevar determinados planteos al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Qué es lo que los colonos estarían preocupados o plantearían a las autoridades, en particular las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? Bueno, los planteamientos que tenemos para hacer son muchos. Hay 3.500 colonos y hay 3.500 planteamientos diferentes. Cada colono y cada productor, en definitiva, no solamente colonos, porque hoy van a participar postulantes, aspirantes a colonos, hijos de productores acá en esta reunión, y el tema del acceso a la tierra es todo un tema. Entonces, digo, hay planteamientos de colonos que viven hace años, que son colonos de hace años, en cuanto a la residencia, en cuanto al perfil de colono es biológico, es un ser humano que accede con 25 años a la fracción, y ahí de repente hoy colonos que tienen 70 años. Estos últimos gobiernos a los 70 años le daban la baja. Acá en Paysandú, concretamente, hay un ingeniero agrónomo que accedió a la fracción y le pidieron la fracción por no vivir y por cumplir sus 70 años. Cerró un tambo en el cual trabajaban 4 operarios y un matrimonio, o sea, a 15 kilómetros del Paysandú.
Todas esas cosas, digo, que se entiende que este es una institución de 70 años. Los primeros colonos tienen que tener esa edad, por lo menos. Entonces digo, eso hay que considerarlo. Hay muchas cosas como el acceso a la propiedad, que se había cortado, el acceso a las fracciones por parte de quienes educamos a nuestros hijos en una profesión, que el país invirtió en un agrónomo, en un veterinario, invertimos nosotros en valores en muchos alijos, y de repente cuando no nos pueden heredar porque no tenemos, la fracción no da para todos nuestros hijos, y de repente está capacitado como para poder trabajar independientemente de una fracción. Esas cosas se habían cortado. Nosotros tenemos cifradas esperanzas de que esa ideología que habían aplicado estos gobiernos anteriores y se respete la ley 11.029 en todo su contexto. No sé si soy explícito, hay muchísimas cosas en la parte social, en la parte de la extensión. Hay productores que accedieron a una fracción sin tener escuela, tienen mucho conocimiento de trabajo, pero no tienen las nuevas tecnologías. No hay nadie que le pueda arrimar un extensionista de parte del instituto. El regional pasa a ser un comisario político que va a ver los detalles, los problemas que tiene cada colono para aplicarle la norma y para que le caiga todo el peso de la ley sobre él. Y no puede ser el extensionista como lo vivimos en el CONAPROLE, en el plan agropecuario, en el sur, gente que se sentaba en la cocina del productor y veía lo que estaba esa familia sufriendo y las necesidades de esa familia, y adecuaba el proyecto a las necesidades, a medida, vamos a decir así. Eso se ha perdido. Y eso es lo que queremos reclutar. Digo, esas son ideas mías como colono, que podemos compartir o no con Andrés, pero digo, esto acá es nutrirnos de ideas para cuando una vez que pueda estar Andrés en el directorio, que ojalá así sea, podamos replicar, porque la verdad que estos 15 años el representante de los productores no existió. Y justamente hacia eso iba mi otra pregunta. ¿Cuál es el balance del Instituto Nacional de Colonización en los gobiernos anteriores, en estos últimos 15 años, que obviamente tuvieron un cambio, un perfil distinto, más allá de los reclamos y los planteos que ustedes realizan? Yo lo que le puedo decir, que acá digo una cosa y hago otra. Pasó en el instituto, en los directores. Hubo un director que para acceder al directorio enajenó, le pasó la fracción a su señora y la refinanció en 2 oportunidades. Se sentó en el directorio y empezó a señalar con el dedo a este sí o a este no. Y yo lo sufrí en carne propia porque por estos dichos me llevó a la justicia penal y se archivó el asunto porque tenía razón. Le estoy hablando concretamente de Mario Vera, que hizo una cosa, decía una cosa y hacía otra. Por eso un poco en el sentido, podrán haber mil opiniones, pero el sentido que yo, cuando propusimos a una persona de trabajo como Andrés, que siendo asalariado logró tener su campito y trabajar con su familia y criar a su familia, el tema de que sea o no sea colono, para mí, si bien tiene los conocimientos desde adentro del instituto, pero eso lo puede lograr Andrés con los aportes que le podamos hacer nosotros, los colonos, eh, se aleja un poco de la conjunción de lo público con lo privado. Porque imagínese usted un colono en el directorio y con planteamientos de su propia colonia, de sus propios amigos y de sus propios conciudadanos. Va a tener que tomar decisiones de los mismos colegas colonos. Entonces me parece que esa postura de que si tendría que ser colono o no tendría que ser colono, me parece que yo estoy en la de que sería más claro que no fuera colono, porque no habría amiguismo y no habría problemas de conjunción de lo público con lo privado. Eso en lo particular para Brioso, pero los colonos en general, ¿se involucran en estas situaciones?
en estas situaciones En estas situaciones de definición del representante y posteriormente de un seguimiento a ese representante para si efectivamente están bien representados. No, Sí, sí, métele, yo creo métele. que sí, que el productor, el colono y el aspirante colono, sea, en lo que yo he andado estos días pasados, en las semanas pasadas y un mes para atrás, los colonos realmente se han interesado y han participado mucho. Y la idea es que sigan participando. Incluso ayer tuve una reunión en Colonia con las diferentes colonias que hay. Quedaron de armar una comisión también para poder seguir hacer un seguimiento hacia mi persona, si realmente llego a ser elegido, ¿no? Y bueno, fuimos a Cerro Largo, fuimos a Melo y pasó lo mismo. Digo, bueno, vamos a ver hoy, la reunión de hoy no se ha concretado, pero en otros lados ya me han llamado para que pueda ir. Ahora, creo que la semana que viene se va a formar una en Florida con Confederación Granjera, que también hay colonos, digo. El colono se está involucrando y se está interesando y bueno, esperemos que realmente haya un cambio. La ley de colonización por la clase política ha sido violada durante años, estos 15 años más los anteriores. Creo que si queremos un país en serio, tenemos que tratar de cambiar y mejorar la situación, no solo de los colonos, del país en general, ¿no? ¿Daniel, querías agregar algo? No, yo nada más que esto se formó por una falencia que hubo. Acá, lo voy a tener que decir nuevamente, estos 15 años crecieron muchos sindicatos, muchos gremios, menos los agropecuarios. Contra el sector agropecuario hubo una grieta que se agranda cada vez más, se agrandó en la estigmatización del hombre que andaba bien, que tenía una camioneta, que no tenía camioneta, entre lo urbano y lo rural y el interior. Esto es lo que nosotros queremos hacer llegar al urbano, que nosotros somos ciudadanos igual que ellos, no somos de segunda, tenemos las mismas aspiraciones, criar a nuestros hijos, educarlos y seguir trabajando en el medio. Y por eso es que nos hemos juntado muchos diferentes para lograr esta comisión de colonos. Lo que ellos lograron es desarmarnos. La Asociación de Colonos se formó casi que con la institución. Había que pedir la venia a la Asociación de Colonos en el instituto al representante de la Asociación de Colonos para adjudicar a una fracción. Esta gente nos desarmó. Nosotros nos estamos reflotando, estamos rearmando la situación, llamando a diferentes, porque acá en estos grupos hay de todas las opiniones, de todos los pelos y de todas las condiciones sociales. Y esto es lo que queremos, nos pusimos de acuerdo para un fin común. Yo sobre esta recorrida que usted nos manifestaba, ¿ha contratado situaciones similares o hay diferencias o particularidades para destacar en lo que es los distintos departamentos o zonas del país? Y bueno, yo vengo del departamento Colonia. Hay diferencias, muchas diferencias en los productores del norte y los productores del sur, ¿no? El otro día por WhatsApp entramos en una conversación de pasto natural. En Colonia los pastos naturales ya no existen. Y bueno, hay muchas diferencias. Ideológicamente, por supuesto que también hay diferencias, pero creo que en la parte ideológica tenemos que dar un ejemplo en la clase política, que la única forma de salir adelante, sacar un país adelante, es no tirando piernas de un lado del otro. Creo que nos tenemos que unir y la clase política tendría que ser la primera que tendría que dar el ejemplo. Porque hoy cambiamos de gobierno y hace 2 días que se fue el gobierno que estaba y lo que primero que hizo es agarrar la onda y empezar a tirar piedras. Eso no lleva a ningún lado. Lo que hace eso es dividir a la sociedad. Si yo me pongo en la vereda de enfrente, algunos van a correr para acá y otros para este lado. Yo creo que, con todo respeto, creo que lo que tienen que hacer los políticos es ponerse de acuerdo en sacar un país adelante y lo primero que tienen es dar el ejemplo de unión como país. Si no, nos va a pasar como en Argentina, yo qué sé. Lamentable, pero es así. En Argentina en cualquier momento va a haber relajo grande, como en Chile, pero porque se enfrentan diferentes clases políticas y en definitiva que se termina perjudicando es el pueblo. Antes de cerrar esta entrevista, le consulto si quieren agregar algo más.
Para mí no, yo No. más que agradecerlo, que esto se difunda y la presentación de él pueda llegar a todo el país. La verdad, Marcelo, que súper agradecido de la concurrencia y te queremos ver participar acá en estas discusiones que se van a armar. Discusiones no, en intercambio de opiniones que se van a armar. ¿Y eso quedó presentado entonces? Y bueno, me van a presentar ahora en un rato aquí en la asamblea. Lo que sí voy a tratar es no defraudarlo. Y muchas gracias a usted por difundir, porque también hace la cosa. Creo que la ciudad no vive sin el campo y el campo sin la ciudad. Entonces tenemos que romper esa brecha que nos separa, que realmente es lamentable. Creo que es la única manera que tenemos acá un país adelante uniéndonos. Muchas gracias a usted. No, el agradecido soy yo también.